Bueno, pues comenzamos nuestra ruta por Soria capital desde el puente de San Saturio, que vamos a cruzar. No sé si nos podemos acercar hasta allá arriba, hasta la ermita de San Saturio, que la verdad que tiene pinta de ser muy bonita. Y luego pues tenemos un recorrido por el otro lado del Duero. ¡Qué bonito es el Duero! La verdad que este paseo que va por aquí por la izquierda, por donde está el área de descanso de autocaravanas, es muy bonito, ¿eh? Aquí podéis hacer un paseo súper chulo. Nunca había visto una ermita así tan al borde de un río. Gerardo Diego. Bueno, pues ya habéis visto que el acceso a la ermita es a través de una cueva, y a través de esa cueva vas a ir ascendiendo por unas escaleras. Unas cuantas, ya os aviso. Bueno, a través de esta ventana no es que se vea gran cosa, pero quiero enseñaros algo más chulo. Justo aquí debajo de la ventana hay una entrada por fuera, y aquí es donde anidan pájaros. No sé si lo veréis, pero hay varios huecos. Hay 4 huecos donde hacen nidos los pájaros con paja. Y aquí puedes ver los polluelos, los huevos, desde aquí, a través de este cristal. Esta es la sala que llaman la vivienda del santero. Aquí está el pobre hombre haciendo su lectura. Y el camastro donde duerme. Bueno, pues seguimos subiendo. Esta es la sala de los canónigos. Desde aquí hay buenas vistas al río Duero y al puente de San Saturio y el paseo que os digo alrededor del Duero. Perdón, esa sala es la sala del ayuntamiento. La sala de los canónigos es esta. Todo esto está metido en la roca, que lo sepáis. Esta es la sacristía. ¡Wow! Y entramos en la capilla. ¡Wow! Espectacular, ¡Fua! Brutal. Bueno, pues primer contacto con Soria, brutal. Esta ermita es una pasada. Nunca había visto algo así. La ermita de San Saturio es espectacular.
Mirad, ahí enfrente se ve el área de... Bueno, no es el área, es un área de descanso de autocaravanas, ¿vale? Como veis estamos ahora mismo al otro lado del río Duero, pero hemos cruzado por el puente que está aquí a la izquierda de San Saturio y ahora cruzaremos por el otro que está al otro lado. Antes visitaremos los arcos del antiguo monasterio de San Juan, muy famosos aquí en Soria. ¡Ey! Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra. Esta es la iglesia de San Polo. Pues sí, la verdad que se han currado la pasarela esta, ¿eh? Es que aquí pone Valeriano Becker. Adolfo Becker es, ¿no? ¿O no? Bueno, pues ya estamos aquí en los restos del monasterio de San Juan de Duero. Bueno, pues esta es una de las joyas, para mí es una de las joyas de la corona de Soria. Alguno me va a echar piedras encima, pero bueno. ¡Ey! Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos. Bueno chicos, pues 2 de 2. Hemos visitado el monasterio de San Juan de Duero y la verdad es que es espectacular. Bueno, pues ahora abandonaremos la zona de la ribera del Duero y nos adentraremos en la ciudad de Soria. Aquí tenemos a Gustavo Adolfo Becker. Ahora cruzaremos este puente sobre el río Duero, que es el puente medieval de Soria, y empezaremos a visitar la ciudad. Ahí vemos restos de murallas, tanto aquí en este primer plano como allá al fondo. Y allá arriba hay un mirador. No sé si le llaman el mirador del Mirón o algo así. O el mirador de los 4 vientos, creo que le llaman.
Y esto que tenemos aquí es la concatedral de Soria. Bueno, pues tendremos que esperar a las 4:30 que abren. Solo abren de 4:30 a 5:30 los viernes. A ver si nos abren y podemos ver el claustro y la concatedral. No sé qué diferencia hay entre catedral y concatedral. Y estas que veis aquí son las ruinas de la iglesia de San Nicolás. Bueno, pues los cristales están un poquito sucios, pero esto es lo que os puedo enseñar desde el exterior, porque tenemos aquí un cristal, no se puede entrar dentro. Y en la plaza de Santa Catalina tenemos este monumento que le llaman hito. Esto, si no me equivoco, son unas brasas, vamos, que aquí han quemado algo. Y no hace mucho. Este es un mural dedicado a los refugiados, realizado por Sara Fratini. Y este que veis aquí es el Palacio de Doña Urraca. Bueno, pues ya estamos llegando a la Plaza Mayor. Bueno, pues aquí tenemos al Xavi con Leonor Izquierdo, que creo que era la mujer de Antonio Machado, ¿no? Se casaron aquí. Se casaron en esta iglesia, qué bien. Aquí tenemos a la mujer con su peinado fantástico. Pues en esta iglesia donde se casaron es la iglesia de Nuestra Señora la Mayor. Ese que tenéis ahí es el Centro Cultural, Palacio de la Audiencia, Teatro de Exposiciones, hace un poquito de todo. Ayer precisamente vimos un trozo de lo que es el Festival de Cortos que hacen aquí cada año y la verdad que estuvo muy bien. Una gran plaza mayor, con un bonito ayuntamiento. Y el Centro Cultural, Palacio de Audiencia, Teatro de Exposiciones. Y al fondo a la izquierda, el Palacio de Doña Urraca. Parece ser que esta fuente en su día la quitaron de aquí, pero luego más tarde la volvieron a reemplazar en este sitio en su lugar original. Y la verdad que tiene años ya, porque los leones se ven bastante erosionados. Como os decía antes, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia se está celebrando el 26º, creo que era, o 26 o 27, no me acuerdo ya, Festival de Cortos. Por eso los adornos que veis ahí en el frente. Esta decoración obviamente no está siempre, entiendo que no, vamos, se supone que está por el corto. Por lo visto el país invitado al festival era la India.
Vamos a subir a ver los restos del castillo y para ello hay que subir muchas escaleras. Ahí enfrente vemos la ermita del Mirón, que está detrás de un hotel que veis delante. Bueno, pues de momento hemos llegado al mirador del Sagrado Corazón. Ahí tenemos allá arriba un Cristo presidiendo la estatua. Un bonito banco donde sentarse y deleitarse con las vistas de la ciudad de Soria. Ahora lo veremos con más detenimiento. Vemos allí a la derecha la Concatedral de San Pedro, que luego iremos a visitar, sobre todo el claustro, que parece ser que es interesante. En lo alto de la colina allí la ermita del Mirón. Allí hay una iglesia que creo que no hemos visitado. Luego le echaremos un vistazo. Fíjate el buen uso que han sabido darle al depósito de agua que hay aquí arriba, en lo alto de la colina, que es donde está el castillo. Que han puesto allí pues paneles informativos de Becker y así, ¿sabes? O sea, estas son cosas bien hechas. No un mero edificio que está aquí y hace feo, ¿sabes? No, se lo han currado, es bonito el edificio y han sabido darle una utilidad. Bueno, pues en este caso la verdad que el parador en sí no vale mucho porque no es un edificio rehabilitado, sino que es un edificio creo que hecho exclusivamente para parador. Lo único que tiene son las vistas, os podéis tomar un cafetito y hay unas vistas bonitas hacia el río Duero. Bueno, pues como restos del castillo, la verdad que lo único que queda en pie es lo que estáis viendo ahí, aparte de las murallas que rodeaban al castillo. Bueno, no hay mucho más, la verdad que realmente no sé si vale mucho la pena subir hasta aquí arriba, si os soy sincero. Bueno, realmente sí que hay un paseo bonito, una buena arboleda. Y bueno, dar un paseíto y si tenéis tiempo, pues sí, ¿por qué no? La verdad. Y luego hay un par de miradores, o sea que también tenéis buenas vistas de Soria. Pues todo esto que estáis viendo son los restos de las murallas del castillo y algunos restos más. Desde aquí vemos a lo lejos la iglesia de Nuestra Señora del Espino. Es que luego desde allí, desde la base, no vamos a poder apreciarla como se ve aquí. Y a esto le llaman como si fuera un monumento, una estatua, no sé. Se llama a un olmo seco. Qué pedazo de tronco, ¿no, tío? Estamos en el interior del cementerio porque estamos buscando la tumba de Leonor. Como ya os dijimos, Leonor era la mujer de Antonio Machado. Es esa señora que hemos visto en la estatua antes, allí en la Plaza Mayor. Pues aquí tenemos su lápida, Doña Leonor Izquierdo. Esta es la Casa de la Tierra, del siglo XVI. A día de hoy se encuentra aquí pues la UNED, la universidad. Este edificio es el Palacio de los Condes de Gómara, que a día de hoy es o son los juzgados.
Y justo aquí detrás de los juzgados tenemos un convento de franciscanos. Por cierto, aquel arco que veis allá al fondo es el arco de los condes de Gómara, que está justo debajo del palacio de los condes de Gómara. Y esta es la estatua de Antonio Machado. Antonio, hemos estado viendo a tu mujer por todo el pueblo, ¿eh? En la Plaza Mayor, en el cementerio. Bueno, pues aquí tenemos a la derecha el convento de las Clarisas y a la izquierda la iglesia de Santo Domingo. Y todo ello en la plaza de los Condes de Lérida, que me llama mucho la atención. Qué curioso, ¿no? Los Condes de Lérida. La verdad es que es impresionante el pórtico este, ¿eh? Tiene una cantidad de detalles brutal. Este es el palacio de Don Diego de Solier, del siglo XVI. Qué pedazo de escudo, ¿eh? Y este el Palacio de los Castejones, del siglo XVI también. Y llegamos a uno de los pulmones verdes de Soria, el Parque Municipal o Alameda de Cervantes, que es uno de los parques públicos más antiguos de España. Cuenta con nada más y nada menos que 9 hectáreas de parque. Incluso en el interior hay una ermita. Como os decía, en el interior del parque tenemos la ermita de la Soledad, del siglo XVI. Fijaros en el nido de cigüeñas que hay allá arriba en el campanario. Qué templete más curioso, con un árbol en el medio. Será un parque de los más antiguos de España, pero desde luego de grande tiene también un rato, ¿eh? Es enorme. Aquí tenemos el Palacio del Marqués de Alcántara. Y aquí tenemos, pues empezando por la izquierda, la iglesia de San Juan de Rabanera, en el medio la Diputación Provincial y a la derecha la Delegación de Hacienda. Como en Burgos, la verdad es que estoy muy sorprendido de las iglesias de aquí de Soria, ¿eh? Son impresionantes.
Y este es el convento de Nuestra Señora del Carmen. Carmelitas descalzos. Bueno, pues esto ha sido todo desde la ciudad de Soria. Esperamos que os haya gustado. No sé si nos hemos dejado algo. Si es así, ya sabéis, dejar un comentario y nos tiráis un poquito de las orejas. Bueno, pues nada, si os ha gustado ya sabéis, dejar un like, suscribiros, que no lo hacéis, activar la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos, disfrutar cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo, y nos vemos en próximos pueblos. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers.